Bienvenidos amigos a esta edición de Diálogos del Siglo XX, como cada sábado a las 10 de la noche. Estamos en nuestro canal de YouTube Generación 50 llevando a ustedes un encuentro vivencial con un invitado o una invitada que viene a conversar con nosotros, claro, para todos ustedes, nuestros receptores, sobre aspectos importantes de su vida y cómo esos aspectos incidieron en un momento dado en su vida y en la vida de los seres humanos cercanos a ellos. Y hay casos como el de esta noche en que la actividad, las acciones de vida en diferentes ambientes de nuestro invitado especial incidieron también en el desarrollo deportivo, cultural, social de la República Dominicana en sentido general. Bienvenido a Diálogos del Siglo XX, nuestro invitado Rafael Duquela Morales. Muchas gracias, profesor Agustín. Quisiera agradecer esta oportunidad porque a través de diálogos, como tú bien expresas, vamos a llegar a mucha gente. Yo creo que sí. Es importante y valioso que nos hayas aceptado la invitación porque hay un público al cual nosotros orientamos el programa que tiene que ver con juventud, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con deporte, que necesita de tus conocimientos, ¿verdad? Importante, valioso de manera masiva. Muchas veces podemos hablar con 50 o 20 gente en una conferencia, en un salón, pero en este caso vamos a hablar con mucha gente que está dentro y fuera del país y de manera amplia, masiva. Fey, los Duquela Morales, ¿de dónde vienen? Bien, yo voy a decir dónde yo nací. Yo nací en La Vega Real. Ah, no, la Ciudad Olímpica. En la calle de Restauración número 18, cerca del Puente Camún. Perfecto. La Vega Real es carnavalesca y deportiva. Sí, Y olímpica. Y olímpica. Sí. Bien, y entonces me trasladé muy joven desde La Vega hacia Santo Domingo, porque mi papá es de Samaná, pero fue diputado en La Vega, en los gobiernos de Horacio Vázquez, estamos hablando de muchos años. Sí. Y pues me desarrollé en el deporte. Estuve en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, he estudiado arquitectura, pasé por La Salle, Colegio La Milagrosa, jugando basquetbol, por la normal Presidente Trujillo, con el profesor Virgilio Travieso Soto, quien a la vez fue nuestro hombre que firmó, el único hombre que firmó el matrimonio. Virgilio era en llave mío. Muy bien llave. Además es un buen hombre. Entonces, en ese trayecto, ¿verdad? De inicio del desarrollo de tu vida, ¿dónde encuentras a tu señora esposa, que nosotros en el deporte le estimamos todo, doña Paquita? Así le decimos, pero su nombre debe ser... Sí, Francisca. Francisca. Sí. Ella estaba aquí muy cerca, en Ciudad Nueva, y nosotros empezamos a elaborar en el club Luis Gómez Ricard Huichita. Huichita no es Huichis, sino Huichita era un gran estudiante universitario, revolucionario, que logró éxito en sus carreras y que trasladó su experiencia a Tommy Fernández. Sí. Quien nos unió junto al amigo Guillermo Abreu Luna, arquitecto. Memo. Empezamos e iniciamos la necesidad de un club. Recuérdate que los clubes en esa época eran necesarios, porque era la fuente donde la juventud se reunía y hablaba y desarrollaba todos sus conocimientos, etcétera. Y por eso se formaron en todo el país todos los clubes. Correcto. Quiero decirte, deportivamente nosotros reforzamos bastante bien a San Lázaro. Ajá. Porque, de Huichita para allá. Sí, porque enviamos a Julio Monadal, Rubén Comarazami, Manuel Acosta, Eddie Rodríguez, a todo el mundo. Sí. Además, después nos dedicamos bastante al problema del arbitraje. Sí. Y entonces en Ciudad Nueva
y San Antón, que es un núcleo también fuerte del arbitraje, entre las dos zonas, empezamos a coordinar la cuestión de siempre debajo de la tutela de Virgilio Travieso Soto, que era que dirigía. Correcto. Y decía todo. Sí. Hay mucha gente, Fey, como cariñosamente te decimos casi todos, durante mucho tiempo, que hay una aureola en torno a la figura de Virgilio Travieso Soto, que lamentablemente se fue a destiempo, entiendo yo, y entonces tú lo trataste muy cercanamente, se trataron los dos, fueron muy buenos amigos. Virgilio no fue solamente un hombre del baloncesto, yo creo que llegó de la enseñanza, ¿verdad?, del entrenamiento en la escuela normal al baloncesto. Como casi todos los entrenadores y técnicos en esa época, estamos hablando del 60, 70 para atrás, venían de los entrenamientos en las escuelas públicas y en los colegios también privados del país a las distintas disciplinas. Entonces Virgilio desarrolló bastante sus habilidades, las compartió contigo y con otros connotados dirigentes también. Y entonces como que una parte de la generación posterior a los años 70, 80, como que conoce bastante a don Virgilio desde el punto de vista histórico, pero el trato vivencial de don Virgilio, creo que tú eres una persona clave para decirle a la gente el impulso de este señor, el ánimo, la voluntad, la decisión ante tantas adversidades deportivas. Sí, Virgilio yo creo que fue el orientador de la corriente huichita, vamos a decir, y estoy hablando ahora del ingeniero Juan Ulises García Saleta. Virgilio ocupó la dirección de educación física escolar. Virgilio fue inspector de la Escuela Normal Presidente Trujillo. Y por la mano de Virgilio pasaron muchas generaciones. Sí. Ahora, Virgilio era deportista. Virgilio formó parte del equipo de baloncesto de 1946, que nos representó por primera vez en unos juegos centroamericanos. Que por cierto, quiero saludar al único hombre que queda vivo de ese grupo, que se llama Lorenzo Ochoa. Sí, está con vida, está con vida, porque nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con su hija Isabel, a la cual le mandamos un saludo a él, a ella y a él. Magnífico, y magnífico. Quisiéramos señalar que el baloncesto cuenta todavía en esta fecha con ese señor, que es el único viviente de ese equipo de 1946. Ya, magnífico. Entonces, don Virgilio empieza su carrera participando en esos Juegos Centroamericanos en el equipo del país. Sí, cómo no. Luego, 1946 representó al país. Recuérdate que las organizaciones deportivas, la estructura de las organizaciones deportivas eran muy escasas. Sí. Eran escasas, y entonces Virgilio estaba en la dirección, o estuvo en la Dirección General de Educación Física Escolar, donde salieron todos los profesores, donde para mí, los profesores de educación física fueron que introdujeron todos los deportes en el país. Pues ellos fueron los entrenadores, los jueces, el profesor de educación física, fueron todos. El presidente de las asociaciones eran ellos, y eran los que enseñaban. Sí, entonces, nosotros tenemos que señalar, y el deber de decir que los profesores de educación física, el deporte se debe en República Dominicana a los profesores de educación física. Rafael G. Puente, Adriano Hernández, a muchísima gente. Sí. Rolando Miranda, que estaba ahí. Yo creo que esa parte de la educación física dominicana, que como que se alejó del deporte bastante, yo creo que en los años 75 perdimos esa dinámica, que era una dinámica interactiva, una interacción
muy potente, y distanció la escuela del desarrollo deportivo a nivel federativo, a nivel asociativo. No sé qué pasó ahí, hubo una desvinculación con el Comité Olímpico Dominicano, que yo creo que debió aquilatar esos conocimientos de ese grupo de gente que en los años pretéritos al desarrollo del deporte en el país, pues hicieron el deporte dominicano. Es importante también, Fey, tomar en cuenta que esta actividad se está dando dentro de una dictadura mordaz, complicada, difícil. Esa dictadura decía, bueno, el deporte es a través de la escuela y había que hacerlo, o a través de la única universidad que había en el país y había que hacerlo por ahí. No había esa decisión muy particular de un comité olímpico, de una federación, de una asociación, porque el Comité Olímpico Dominicano lo forma precisamente la dictadura. Y las federaciones se van formando también de manera paulatina a partir de los intereses de la dictadura, o sea que el componente político forma parte esencial del ambiente deportivo que se vivía en ese momento. O sea, no todo el mundo puede decidir. Bueno, ese es un criterio muy importante, sí, e histórico, digno de estudiarse, pero los profesores de educación física lo hicieron todo. Yeah. Hicieron las asociaciones, hicieron los clubes deportivos, manejaron las generaciones, sí, de ahí salieron todos los deportes, voleibol, baloncesto. El voleibol se jugaba desde 1916, cuando los cubanos lo trajeron, sí, porque fueron los cubanos que lo trajeron. Sí, sí, claro. Según estamos investigando. Y investigaciones investigando. Lo trajeron a San Pedro de Macorís. Así mismo el baloncesto. El baloncesto llegó en 1915, no fueron los americanos. Ya llegó antes. Llegó antes y fue a través de Puerto Plata que pasó a Santiago. Y fue don Coco Pastoriza, que estudiaba en una universidad de Estados Unidos, Maryland, sí, estudiaba y venía de vacaciones y trajo algunos implementos. Pero tú sabes que la economía en ese momento en Puerto Plata no era muy buena. Sí. Y él siguió hacia Santiago, que tenía una economía muy fuerte. Correcto. Sí. Y ahí nació el baloncesto. Yeah. Luego los americanos llegaron en el 16, según la historia, porque nosotros no estábamos vivos, pero lo tenemos con documentación, sí, de los ayuntamientos de Santiago. Tenemos la tumba en Puerto Plata. Hicimos una declaración de que el baloncesto dominicano había entrado por Puerto Plata y se había iniciado en Santiago. Correcto. Hay documentos en los ayuntamientos, los primeros equipos que se formaron, los colores, la madrina, la fiesta, todo lo que se hizo está documentado. No, perfecto. En los ayuntamientos de esos sitios. Nosotros tuvimos varios años, investigando eso. Y San Pedro de Macorís participa también en parte de esta llegada del baloncesto. Oh, yeah. Porque dos compañeros de apellido Mayén también estudiaban en Mérida, pero uno era muy de béisbol. Ajá. El otro jugaba béisbol y basquetbol. Yeah. También. Y el doctor Ariel Pérez Hubiera, que es un roble, el segundo, después de Virgilio Travieso, que fue presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto. Yeah, magnífico. El doctor Hubiera, sí, que está vivo. Yeah, un referente y que lo vamos a tener en el evento de la FUNLAC. En julio. Lo vamos a tener con una charla. Magnífico. Y ellos estudiaron también en esa universidad en Mérida. Yeah. Pero no tuvieron la certeza de traer. Recuérdate que el baloncesto nació en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Muy cerca y vino muy cerca aquí. Y rápido, muy rápido. Sí, sí. ¿Por qué? Por ese estudiante. Sí, sí. Hay algo ahí, Fey, que es importante que los receptores de diálogo del siglo XX en esta conversación conozcan, que esas ciudades del interior del país
tenían acceso, ¿verdad?, a muchas embarcaciones. Eran las vías prácticamente de llegar al país en esos años antes del 16, a principios del siglo XX. Y entonces la gente se trasladaba en barcos, o sea, gente que tomaba un barco de Nueva York a Puerto Rico, por ejemplo, hacía escala en Puerto Rico y luego venía a San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís era el puerto de entrada y más cercano a la capital. Es correcto. Igual que mucha gente, bueno, que vivía en el Cibao, o quería venir por el Cibao, o que venía en un barco que le correspondía en un momento dado, ya sea en Miami o Nueva York, venía y se quedaba en Puerto Plata. Puerto Plata. Otras veces Montecristi también, que después Montecristi pasó como un pueblo fantasma en la etapa de Trujillo por un inconveniente que tuvo el pueblo con Trujillo allá, porque Trujillo quería hacer una boda rimbombante y entonces no le prestaron el club social más importante. Y entonces él dijo, en sus 30 años, yo no tengo que mirar para Montecristi. Pero era un puerto importante también del país. De modo que esas ciudades que están así como cerca, que tenían puerto seguro, además Puerto Plata era un referente siempre para las marinas y las náuticas, los traslados náuticos, era un referente fundamental, porque por ahí entró entonces desde la colonia en 1492 Colón. Correcto. Y todos los barcos que vinieron tocaron ese puerto. Correcto. Luego hicieron la ruta marítima o marina hasta la ciudad capital, pero esa era la ruta. De modo que tenemos que tomar en cuenta que esos antecedentes, esos personajes y esos contactos vinieron por esas provincias. Y qué bueno que vinieran por esas provincias, porque efectivamente esas eran las provincias que tenían puertos identificados en las rutas marítimas internacionales de la República Dominicana. Es correcto, eso es lo lógico, porque esos eran los puertos de acceso a la isla. Correcto. Estaba el de Sánchez también. Samaná, que tenía inclusive tren, el de Sánchez, a La Vega y a Puerto Plata, creo, y a Santiago. Llegaba. Y entonces Santo Domingo, pero la gente se quedaba en San Pedro de Macorís siempre. La emigración importante, española, israelita, entraron por Puerto Plata. Y luego también la española bastante entró a través en San Pedro de Macorís. Hicieron ahí sus grandes negocios, ¿verdad? Recuérdate que el queso es de Puerto Plata. Sosúa. Porque fueron los israelitas. Que ordeñaron primero la vaca. No, esa costumbre que trajeron y esos conocimientos, pues fue Déjame importante. decirte que los americanos tiraban el balón aquí en Santo Domingo. Y los aficionados al deporte le pasaban el balón a los americanos para que tiraran. Pero en Puerto Plata ya existía el baloncesto. Como tal. Con todas sus reglas, los canastos, todo. Las reglas del momento, naturalmente, porque han ido cambiando y evolucionando. Y entonces hay un libro de un distinguido periodista que se llama Pasión Deportiva. Que escribió en esa época, hermano de Báez Vargas. Ese que cuidaba el Eugenio María de Hostos. ¿Lo cuidaba? Él era el capataz del Eugenio María de Hostos. Un hombre de color, muy alto, muy distinguido, ¿verdad? Expresa que los americanos y los aficionados tenían una relación y también empezaron a tirar la bola al canasto. Perfecto. O sea que son datos importantes. Fey, hay una etapa fundamental del desarrollo deportivo dominicano y se presenta con la llegada al país de la sede de los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hay gente que dice que no solo el deporte dominicano recibió un antes y después con el efecto de los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino que la República Dominicana en sentido global, porque éramos un país conocido desde los tiempos de la colonia, pero que habíamos estado totalmente distanciados producto de la dictadura trujillista que fue tan larga,
30 años, casi 31 años. Y entonces como que la gente dejó de venir para acá, no le interesaba, tenía el temor político de cualquier momento de represión. Después de finiquitada la dictadura trujillista, también habían ciertos momentos políticos muy difíciles, había mucha agitación callejera, había mucha persecución política, no se identificaba como un panorama claro en el camino. Entonces, ustedes, al frente de instituciones deportivas, sobre todo con Wichi García Saleta a la cabeza, consiguieron la sede de los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe para la República Dominicana. Y hay, en las discusiones que tenemos, a la cual tú asistes alguna vez, a la tertulia de los sábados en Sanville, que tiene la Sociedad Deportiva Dominicana, hemos discutido varias veces ahí que los profesores de educación física también tienen un rol importante, porque ellos llevaron los muchachos que estaban en las escuelas a tomar los cursos de planillería, anotación, arbitraje, muchas cosas ahí, y ocuparon funciones ejecutivas. Pero tú eres una persona clave que puede decirnos eso, porque tú estabas al lado de don Virgilio, organizando y montando estos juegos. Bueno, ¿cuál es la experiencia, la vivencia? No, yo estuve como asistente de Virgilio. Ya. ¿Era director general o director técnico, Virgilio? Él era el director técnico de los juegos y fue director técnico. Perfecto. Es importante esta pregunta porque hay que conocer, y da pena. En estos días he visto varias versiones donde no se menciona a Virgilio Travieso Soto. ¿Como parte de ese evento? Sí. Wow. Entonces, porque Virgilio tuvimos sí, un poquito de mala suerte. Nosotros no pudimos entrar a ver el acto inaugural. ¿No? No, porque no nos dejaron. Pero explíquese eso. Sí, entonces como la oficina estaba cerca, en la San Martín, sí, cerca del Centro Olímpico, nos fuimos a nuestra oficina, y yo era secretario del Comité Olímpico y tenía varios colores de uniformes, y le dije: Virgilio, yo lo siento, yo tengo que desfilar. Y me puse un color cualquiera de un saco y me fui, porque la delegación dominicana es la última a entrar en ese evento. Sí, sí. Y Virgilio se quedó, y por eso yo aparezco atrás de Wichi en el desfile, saludando a todos, porque yo no me podía perder ese evento después que ustedes trabajaron de tanto trabajo. Pero entonces a Virgilio se le deja de señalar, porque parece que hay una ignorancia, porque fue Virgilio Travieso Soto quien acondicionó todas las instalaciones que se heredó por una federación. Sí. Además, autorizó a que la oficina principal de la federación se colocaran en esas instalaciones. Correcto. Y heredaran todo el equipo, utilería, personal y el prestigio de ser federación organizativa, sí, sí, de 20 y pico de disciplina deportiva. Correcto. Sí, fue porque Virgilio decidió que esas instalaciones tenían que ser heredadas por las federaciones para que haya una continuidad. Correcto, sí. Entonces hay que señalar a Virgilio Travieso Soto en todo, en todo. Para irme un poco atrás, te diré que cuando Trujillo, lo que había, y fue la época que más o menos el deporte llegó al país, sí, prácticamente la organización, lo que había eran comisiones nacionales. Sí. Recuérdate que la Dirección General de Deporte nació en 1943 y falleció cuando hicieron los Juegos, 1974 o 5. Sí. Que su último director fue don Horacio Antonio Veras Gómez. Correcto, sí. Horacito, que le llamaban. Horacito Veras, sí. Que todos nosotros creíamos que él iba a ser el ministro, el primer ministro, sí, de deporte, sí, sí, o el secretario de deporte, porque ministros son ahora. Sí.
En esa fecha, nosotros ayudamos bastante a la organización deportiva. Y naturalmente el ingeniero García Saleta consiguió el terreno, lo peleó, lo luchó, ahí hubo sangre. En ese terreno, por ese terreno. En ese terreno, Wichi tuvo muchas responsabilidades, muchas. Porque habían dueños, habían personas interesadas en él o eran dueños reales. Había muchas personas interesadas. Yeah. Recuérdate que de la Máximo Gómez hacia el este era ¿de quién? De un director general de la Policía Nacional. Sí, sí. Por eso tú ves que todas las casitas que están de aquel lado tienen un estilo. Y cerca de la policía. Sí. Y de la Máximo Gómez para acá, entonces Wichi autorizó, tuvo que meter greda y algunas cosas. No, y familia de policía también, para que cuidaran eso, porque Wichi era muy inteligente. Pero vivían así. Sí. Hay dos amigos de nosotros, que la historia tiene que reconocerlo. Sí. Leo Corporán y Faisal Haber quemaron muchos letreros de propiedad privada de ese terreno. Ya. Y no me deja de mentir porque recientemente salió un puertorriqueño que él tenía parte de ese terreno, de la ¿sí? Kennedy. Que ¿Lo está reclamando? Sí. El Estado va a tener que comprárselo. Parece que la parte que está después del Estadio Olímpico, él dice que corresponde a él. Donde está en la misma avenida, bueno, la Kennedy. Ese terreno fue adquirido por Wichi. Una manera diabólica, exonerante y perfecta. Y ahí no estaba, no era parte del aeropuerto General Andrés. Sí, hombre, General Andrés, ahí que estaba el aeropuerto, claro, que finalizaba ya en la misma calle de la policía. Sí. ¿Cómo se llama la calle? Oh, la calle... Cabao, wow. No, la calle de la policía. Se me olvida también. Fey. Llegaba a la San Martín. Sí. En la San Martín. Y ahí aterrizaban todos Leopoldo los Navarro. Leopoldo Navarro. Correcto. Que ahí es donde está el edificio, según me dicen, sí, que donde está el edificio del asunto este de los jubilados, de los militares jubilados. Pensionados. Exacto, la reserva de las Fuerzas Armadas. Ahí era que estaba la terminal del aeropuerto. Donde está la Curacao, estaba la Curacao. Yo no sé si la quitaron. Hay otra tienda ahí, sí. Y al frente había un edificio, ¿verdad? Sí. Eso fue la sede del comité organizador del 2003 de los Juegos Panamericanos. Sí. Que era de la San Rafael. Era de la San Rafael, sí. Es correcto. Esa es la verdadera historia. Ese edificio está ahí desde cuando... No, se hizo después. Ya. Pero yo me extraña mucho que una persona pueda reclamar ahora esos terrenos, esos predios, sí, cuando se decidió que en el 74, en el gobierno del doctor Balaguer, esos terrenos fueran, ¿verdad?, totalmente dispensados para construir el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte ahí. Sí. En ese momento ninguna familia salió a reclamar propiedad de esos terrenos. Sí. Y lo otro es, entiendo yo que podían hacerse algunas cosas medianamente indebidas en esa etapa del gobierno del doctor Balaguer, pero a ese nivel es muy difícil que se haya tomado una decisión indebida con unos terrenos expropiados por un gobierno, ¿verdad?, que en un momento dado dice, bueno, aquí hay 5 familias o 6 o 10 que son dueños de esto, llámalos a todos, vamos a hacer una avenencia económica con ellos y vamos a comprar los terrenos al precio que dice el Estado. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el reclamante no había nacido. Oh, ya, eso pudo... Sí. Entonces, los familiares de él estaban muy adultos y fallecieron posiblemente. No se sabe, pero vamos a investigar eso. A ver la situación. Vamos a investigar eso porque es importante, porque van a seguir reclamando, yo creo. Correcto, sí. Podría ser. Ahora, el síndico, en esa ocasión, Estrella Roja, sí, era, le dio la barra a Wichi para todo, para hacer todo ahí. Yeah. Recuérdate que hay un hombre muy importante internacional que es José de Jesús Clark Flores, sí, sí, quien ayudó bastante también a Wichi. Sí, mexicano, que vino al país a ayudar. Mexicano, era vicepresidente del Comité Olímpico Internacional
presidente del comité organizador de los Juegos del 68, los Olímpicos. En México. En México, que por primera vez hubo un país que no latinoamericano que no fuera Estados Unidos a hacer los Juegos. Sí. Eso no tiene madre. Un compromiso gigante. Era una cosa grande. Y Huiche consiguió todo eso. Y Carl Flores me dicen que vino varias veces, lo apoyó, habló, aportó recursos y tecnología logística. Correcto. También. Muchos de los técnicos dominicanos nuestros fueron a México después de los 12 Juegos y antes de los 12 Juegos a capacitarse también. La ayuda de Carl Flores consistió en arreglar el greda. Ajá. La parte de adelante del greda, la uña del greda. Eso no pasaba de $3,000. En ese momento. Para seguir desbrocando el lugar. Sí, para ir abriendo. Inclusive debe haber la gran avenida del Centro Olímpico, debe de llamarse José de Jesús Carl Flores. Sí. Hay que hacerle, yo creo que un reconocimiento. Sí. Usted es una persona importante en ese sentido, Fey, y lo está diciendo para la posteridad. Y ayudó bastante. Mucho. Además de los dominicanos, el extranjero que ayudó más fue él. Fue él para esos juegos. En el caso del Centro Olímpico, Fey, ver esa construcción, esas edificaciones, para usted como dirigente deportivo en ese momento, ¿qué efecto sentimental, nostálgico? Bueno, tenemos una gran diferencia económica. El Comité Olímpico recibía $3,000 mensuales, ahora recibe 45 millones. Sí. Yo no sé, esto es increíble. Entonces... Bueno. Y no se sabe dónde están, porque se deben 30. Bueno, eso de los problemas que ahora existen, porque para mí, te lo voy a decir, porque todavía no lo tengo bien estudiado, pero el sistema deportivo dominicano ya terminó. Sí. Tiene que tomar otra Hay que olvidarse de esos clubes, de esas asociaciones. Lamentablemente. Te voy a decir, el sistema federado, porque es un sistema, el sistema federado fue utilizado por Alemania, por México, que era federado. México, y la constitución nuestra dice que somos republicanos. Pero sin embargo el deporte es federado. Sí. Ahora, hay mucha corriente en el mundo que desde Coubertin para acá que ha sido el sistema federado, porque ha sido el más conveniente. Sí, el que más Pero funcionado. aquí hay un sistema mixto. El Estado Dominicano, el sector privado y el sector federado. Sí. Es uno de los países que tenemos el sistema deportivo más complicado del mundo. Así es. Porque no somos ni gubernamental, porque Cuba es gubernamental, ¿verdad? Y otros países. Otros países sí. Más. No somos privados, porque Estados Unidos es privado, el deporte. Sí. Y nosotros somos gubernamental, privado y federado. Es difícil. Es un lío. Pero me parece que ya es bastante. Tiene bastantes años, 60, 70 años ya el sistema. Sí. Entonces, el sistema ha caído. Yo entiendo que la clase deportiva debe de sincerizarse y establecer un esquema de retribución económica para todo el que trabaje deporte y analizar y ver cuál será la estructura metodológica para ese grupo de clubes y ligas que se mantienen haciendo deporte. Sí. Porque están ahí, tienen 10 años, tienen 20, tienen 40, tienen 50, han contribuido bastante al desarrollo deportivo de la nación, y tú no le vas a decir, bueno, desaparezcan, váyanse de ahí, no tiene que ver con la estructura deportiva de la nación, del país. Pero hay que utilizarlo. Hay que ver cuál es el esquema, cuál es la estructura, la metodología que en este momento el país podría manejar con esas instituciones, porque también hay que reconocer, Fey, que muchos atletas no salen de la escuela, salen de los clubes y las ligas. Favorablemente o lamentablemente, cuando una asociación recibe un atleta o cuando una federación capta a ese atleta para representar al país, tiene detrás el trabajo que han hecho un grupo de gente de manera ordenada o de manera improvisada con la formación atlética de ese ser humano. Entonces, ese esfuerzo económico, físico, laborioso, debe de ser recompensado en algún momento, momento del trayecto, ¿verdad? Me parece que sí. De formación de ese atleta.
O tú dices definitivamente, me voy al deporte escolar, mis recursos económicos como Estado Dominicano van al deporte escolar. Todo el que esté fuera de ese esquema tiene que buscar la forma de financiar sus actividades deportivas a partir de este momento. O voy a seguir, como bien tú señalas, con la parte mixta de que voy a reconocer que existen clubes y ligas a nivel nacional formando atletas, aparte también del Ministerio de Educación. Es bastante complicado. Yo creo que la generación de ahora tiene que hacer un estudio profundo del sistema que debe implementarse, utilizando los recursos de ahora. Personal, físico, todo, utilizando eso, pero proyectar un nuevo sistema que pueda confundir o tratar o mejorar todas las condiciones del deporte escolar y del deporte Recuérdate que en los años 70 la Secretaría de Estado de Deporte era Secretaría de Estado de Deporte, Educación Física y Recreación, que son los tres aspectos fundamentales del deporte. ¿Me entiendes? El subsecretario de Educación Física fue José Sánchez. Sí, José Sánchez Pérez. Profesor de Educación Física. Sí. ¿Verdad? De modo que sabía de eso. Manejaba su estructura con los profesores de educación física. Bueno, yo creo que el alejamiento viene por eso, Fey. Recuerda que en esa etapa hubo un enfrentamiento mediático, yo lo vi en la prensa, en que algunos profesores de educación física reclamaban que retornaran ese departamento como Instituto Nacional de Educación Física al Ministerio de Estado de Educación y que deporte se encargara de deporte y recreación nada más, como es actualmente en este momento. Yo creo que el distanciamiento de los profesores de educación física con el deporte tradicional, clásico y gubernamental vino a partir de ese momento. Ellos no han querido volver más al sistema deportivo estatal por el ministerio. Pero siguen siendo los profesores de patio. Exacto. Porque están en las escuelas nada más. Sí, están en las escuelas. Sí. Hay un problema económico, parece ahí, porque siendo director general de educación física, una dirección general del Ministerio de Educación, yo creo que recibe bastante recursos económicos y eso es natural, son las escuelas, ahí hay que estar las cosas. Entonces hay que unir esto. Hay una idea muy buena de crear los clubes escolares. Muy buena, me parece muy bien. O sea, sería una alternativa. Una alternativa bastante, que trabajen y después de las 5 de la tarde que trabajen el club privado o el club que está cerca en la zona, de la escuela, y utilice esa misma instalación. Correcto. Sería bastante económico. Muy bueno. Y el Ministerio de Deporte, de Educación, tendría posibilidad económica de pagarle a los entrenadores que están en esos clubes o en esa zona por ahí un dinero para que ellos se dediquen a formar los atletas. Sí. Mire, esa función está muy buena. Profesor, a mí me preocupa mucho. El Ministerio de Deporte ha cambiado también. Demasiado. El Ministerio de Deporte en la actualidad no es técnico, sino es administrativo. Es administrativo. Quiere decir que la administración se ha ido por delante de los técnicos. Yo lo voy a interrumpir y también voy a agregar un poco a este debate entre usted y yo, que es positivísimo. Yo creo que el Comité Olímpico también se ha desvinculado de los técnicos y se ha ido a la parte administrativa. Gerencial. Solamente se encarga de preparar las delegaciones para los Juegos Internacionales. Yo no veo ese grupo de federados, ese grupo de ejecutivos del Comité Olímpico detrás de los atletas a nivel nacional como tú sentías antes, Fey. La presencia de las federaciones y de las asociaciones detrás de los atletas de alta competición. No hay ese trabajo. Entonces, esa parte gerencial, administrativa que tú señalas que ha asumido el Ministerio de Deporte, yo noto que también lo ha asumido el Comité Olímpico Dominicano, que es muy lamentable. Que la parte técnica es la parte clave de la actividad deportiva de un país, de una nación. Déjame decirte, el Comité Olímpico Dominicano tiene su misión, y dentro de esa misión, porque el Comité Olímpico Dominicano es el precedente del deporte. Quiere decir, hubo Comité Olímpico Dominicano
mejoró el Comité Olímpico Dominicano, se superó el Comité Olímpico Dominicano y consiguió cosas el Comité Olímpico Dominicano, inclusive el Ministerio de Deportes. Correcto. ¿Te entiendes? Lo que quiere decir que el Comité Olímpico Dominicano ha aportado. Sí. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo que tiene que ahora dialogar, ¿verdad? Unirse, hacer una misma ley, una ley del 2015 que todavía no se ha aprobado. No se ha aprobado. Bueno, pero está bien, no tenemos ni ley. Sí. Pero está bien, vamos a seguir en esto, esperando hasta que se pueda. Por eso es que yo hago el llamado a la generación de ahora, que es que tiene que estudiar eso. Y asumir su compromiso. Sí, porque ya la generación pasada le ha dejado muchas cosas. Se dejó los juegos, las instalaciones, el centro olímpico, ha dejado toda la organización, todo. Claro. Y peleó. Entonces, ¿cuál es el rol tuyo ahora? Hay algo, tienen que hacer algo. Correcto, tienen que hacer algo ellos, porque no es imposible hacerlo. Imagínate, la rotonda del centro, eso fue una idea de un profesor de educación física. Ajá. Marchena, que por cierto vive cerca por aquí. Marchena fue el que creó. Marchena fue el secretario del primer comité de 1974. Marchena Pérez, que hoy en día es abogado. Qué bueno, magnífico. Entonces, usted busca la historia y se va a dar cuenta que hay que mejorar, que se puede mejorar, solamente hay que ponerse a mejorar. Correcto. El país tiene una segunda oportunidad o una segunda ocasión de organizar unos Juegos Centroamericanos del Caribe en Santiago 86. Una experiencia en la cual usted fue protagonista principal como director general de esos Juegos. ¿Alguna diferencia entre los 74 y 86? ¿Fueron más cómodos? ¿No hubo problema? No, cambió el comité organizador como 3 veces, eso sí. Los juegos, bueno, pero esos eran unos intereses... ¿políticos? Sociales, de grupo, de Santiago. Tú sabes que Santiago siempre ha sido la segunda capital, pero... es fuerte Santiago, hay que tomarla en cuenta. Obligado. El Estado la toma en cuenta. Sí, hay que tomarla en cuenta. Hay que tomarla en cuenta. Santiago produce. Sí. Entonces los Juegos 86, después de 12 años, se hicieron los Juegos 86, pero quedaron perfectos. Sí. Quedaron bien. Bastante bien. Bastante bien. Sí, bastante. Bastante bien. Con el problema del movimiento de los comités organizadores, por problemas... sociales, y después se hicieron los Panamericanos en el 2003. ¿Cómo tuvo esa experiencia? Fue una experiencia de alto nivel para el país. Esa fue muy fuerte. Y aparte de eso, yo noté que el Estado invirtió los recursos, lo dio a tiempo, no hubo flaquezas, se montó unos juegos de envergadura, de alto nivel. Totalmente. De alto nivel. Totalmente. El comité tiene mucha historia. Inclusive el comité tenía una alta relación con el Estado, con los presidentes. Recuérdate que Jorge Blanco le dio esa oficina donde está el Comité Olímpico, fueron 62 millones que Jorge Blanco lo autorizó a que se lo dieran al Comité Olímpico. En un lugar estratégico del país, un edificio o una oficina de la Embajada Británica en el país. Es correcto. De modo que era un edificio de envergadura. Totalmente. En un lugar sumamente céntrico, costoso. Distinguido. O sea, le dio el nivel al comité. Y luego vino en Santiago 86, bueno, pues Jorge Blanco invirtió un dinero fuerte allá en Santiago, dio los recursos, era su pueblo, tenía que hacerlo, aparte que Santiago se lo merecía también. Posteriormente vienen los Juegos del 2003 aquí, los Panamericanos. Yo creo que es el compromiso más alto a nivel deportivo que ha tenido el país, porque el país ha organizado varios mundiales, pero de disciplina deportiva de manera individual. Pero no tanta disciplina al mismo tiempo en una nación tan pequeña. Muy esperanzado en los Juegos Panamericanos, porque creíamos, estábamos casi seguros que el presidente del comité organizador, el doctor José Joaquín Puello, pudiera estar en ODEPA
en la Organización Panamericana. Deportiva, sí. Pero nuestro amigo mexicano Vázquez Raña, ya fallecido, Sí. nos debe muchísimo aire acondicionado. Ajá. Sí, porque él fue que autorizó de que los atletas tienen que tener aire acondicionado, si no, no hay juego. Yo voy a dar la mitad. En la Villa Olímpica. En la Villa ya. Yo voy a dar la mitad, pero todavía la No mitad no ha parecía. llegado. Todavía, ya falleció. Y es poderoso. Muy poderoso, Fue poderoso. muy poderoso. Entonces, en el Comité Olímpico el doctor José Joaquín Puello debía de haber sobresalido Sí. en eso. Y Vázquez Raña se opuso totalmente. Asumir en ese momento la presidencia de la hombre, UEFA. debía de ser. Porque Vázquez Raña tenía como 20 años presidiendo esa entidad. Sí. Y continuó Sí. presidiendo. Y recuérdate que el doctor José Joaquín Puello presidía o presidió La UDECABE. La UDECABE, Sí. la Organización Deportiva Centroamericana, y del Caribe, sí. que fue heredada de don Germán de Puerto Rique Rico. Ese sí, ese dirigente deportivo de Puerto Rico es importante destacarlo, que siempre propició por un acercamiento deportivo con nosotros, con el doctor Puello, tiene una relación estrecha con los cubanos también, Sí. el Jabado y ese grupo tenía una relación Sí. muy estrecha, y había como un tríptico entre República Dominicana, Puerto Rico y Cuba para muchas decisiones estratégicas del deporte en el Caribe. Ellos y don decidían. Germán era una estrella. en Ellos ese caso. decidían, es correcto. Sí. Correcto. La estrategia esa de acercarse a las islas del Caribe, que pertenecían a la UDECABE y también a la UDEPA, fue una estrategia que me parece a mí que partió de esos tres personajes. Enrique Fo, don Germán Enrique Fo de Puerto Rico, José Joaquín Puello aquí. Y creo que, me imagino que Urgelleo Herrera en Cuba, sobre todo el Jabado Herrera, que estaba en un momento dado, creo que estaba en el Comité Olímpico o en la Federación de Baloncesto, pero que tenía un acercamiento directo con el comandante Fidel Castro para las decisiones estratégicas. En esa selección que tú haces, yo voy a incluir a Panamá. Panamá también. Sí. Yo voy a incluir a Panamá, que ahí estaba Pancho Hurtado. Mucha influencia, Pancho Hurtado. Sí, bastante. Ya. Y buenas relaciones que tenía con Cuba. Excelente. Muy buenas relaciones. Y mejor con República Dominicana. Ajá. Porque Pancho fue el técnico que nos enseñó todo, prácticamente. Ya. Él estaba en el 70, creo que el 73, el 72 cuando se dio la sede de los 12 juegos al país. Sí. Apoyó a Wichi en esa intención. Y recuérdate que fue en Panamá que se consiguió Sí, la sede. la sede en el 70. Correctamente. Sí. O sea, ratificó la sede. Sí. O sea, de ahí parte esa relación con Pancho Hurtado y Bueno, otros dirigentes. Desde antes ya Virgilio, Travieso, Wichi, Enriquito Riple Marín, Máximo Bernal Vázquez, el hermano de Vázquez. Sí. Y Máximo tenían buenas relaciones con toda esa gente, con Cuba bastante. Es más, las relaciones con Cuba han sido siempre buenas porque yo logré localizar, que todavía no se ha decidido, quién es el padre del deporte dominicano. Ajá. No hay nadie. Bueno, Ajá. mucha gente no lo cree, pero para nosotros, Arturo Fernández Vicioso, el tal Bolo Vicioso, Bolo Vicioso. que fue el que caminó por Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, República Dominicana, Haití, todo. Haciendo deporte. No, y presentó el proyecto de la Dirección General de Deportes. Ya. Él que la Sí. presenta Correcto. a un señor Hatton, Sí, Frank Hatton. Sí, que tenía esta misma cosa. Una estación de radio, sí. Ahí en el Conde. En el Conde, sí. Frank Hatton. Y él, Primer director, creo fue, de educación física. Y Porque- se aprobó. Y se aprobó. Se aprobó. Sí. Y ese fue que hizo todo. Tenemos bajo investigación también porque el señor Vicioso fue también el ideólogo del Círculo Militar Dominicano, Ya. que es la otra estructura gubernamental, Sí. junto con la universidad,
Era, porque ya la universidad es privada también. Ajá, la UAS, no. Que mantiene la actividad deportiva activa en el país, es verdad. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Círculo Deportivo Militar, y entonces está la estructura gubernamental a través de la Dirección General de Deportes. Déjame contarte, sí, vamos arriba. Mire, en 1969 nosotros tratamos de hacer los primeros Juegos Nacionales Universitarios. Sí. El acto inaugural estaba previsto en el Estadio Olímpico, porque había una pista que Huiche había ya hecho ahí. Y le llamaban Estadio Olímpico. Estadio Olímpico nada más. No había vela. No, era una pista. Sí. Y una banda de policía que le llamaban Caco Blanco, cuando eso, Sí. lo desbarató. Donde le dieron la galleta A Monseñor. a Monseñor, Agripino Núñez Collado. fue en 1969. Sí. Y ahí estaba el cronista Tomás Troncoso. Ya. Oh, yo tengo la fotografía. Y se impidió hacer esa actividad. Sí, la desbarataron. Y la intención, Total. Bueno, ¿y porque- cuál era? El contrario, porque Monseñor, ¿qué puede hacer Monseñor? pero- Tiene que estar con la estructura de poder. Pero O sea, no estaba en contra del pero- status quo. era el medio millón. Se promocionó mucho, La se dijo lucha. mucho. Sí, porque todos los universitarios empezaron a gritar. Pero ya no están esperando. Ya. Bueno, como señala bien doña Paquita Fey, es importante destacar Ya me decís, el no aspecto tiraron una político. bomba que Que Kosovo. Coño, Fey, bomba. es que esa época, recuerda que estamos saliendo de una revolución constitucionalista en el 65. Es correcto. Se instala el gobierno del doctor Joaquín Balaguer en el 66. Sí. Nadie no. Una parte importante de la sociedad dominicana no quería ese gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Cuando tú señalas que se desarrolla ese acto deportivo público 69. en 69. Sí. Estamos hablando que del 66 al 69 hay 3 años. Sí. La agitación política era inmensa y la Universidad Autónoma de Santo Domingo concentraba Totalmente. toda la energía política, social, comunitaria del país. Sí. De modo que el que estaba ahí en la universidad lo sentía por alguna forma. Era difícil tú aislarte de ese efecto político multiplicador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en ese momento. Entonces eso se llevó ahí, como se llevó también a los 12 juegos, se llevó mucho la vocería Sí. de mucha gente de la UAS, ¿verdad? Al Palacio de los Deportes, para tirar algunas consignas de En el izquierda. 74. Sí. Correcto. También cuando se hizo este evento importante de 7 días con el pueblo, bueno, eso Sí, fue también. una cosa, una hecatombe, Total, ¿verdad? De total. consignas en contra del gobierno Total. del doctor Joaquín Balaguer. Y recuerda que fueron 3 gobiernos corridos, 12 en años. en donde hubo mucha macana. 12 años. De lado y lado hubo mucha macana, mucho enfrentamiento. Lo que te tengo que decir es que la situación en las universidades con el deporte era un problema estratégico. Ajá. Y ese grupo, que le llaman el grupo de los huichitas, Sí. fue que lo ideó todo. Ajá. Sí, porque la universidad era del Estado, Sí. ¿te entiendes? Y ahí es que se reunía la crema. Sí, total. Entonces, a la universidad había que darle importancia. Se empezaron a hacer los Juegos Tony Barreiro. Sí. ¿Usted recuerda? Sí. La universidad mandó a miles de estudiantes conscientes a hacer las asociaciones en las provincias, Ya. porque era necesario y a crear los clubes, Sí. como la única forma de lucha que había. Sí. De derrocar 12 años de Estado de Balaguer. Sí. Y sin embargo, Balaguer se da también cuenta y nace el Ministerio de Deportes, la Secretaría crea de los Juegos Centroamericanos del y Caribe, crea lo los acepta. Juegos. O sea, algo como insólito, porque a partir de ese momento hay una estructura física inmensa para el deporte, pero no solamente para el deporte, espectáculos artísticos, espectáculos sociales, políticos y demás. Entonces, hay gente que dice, bueno, pero hay como una contradicción ahí en el caso del doctor Balaguer. No, lo que pasa es que el doctor Balaguer entendió, y parte de su equipo, que eso era una válvula de escape para evitar una hecatombe mayor o peor.
donde fallecieran muchísima te gente. tengo que señalar que los técnicos, entre ellos estaba Virgilio, estábamos trabajando para el Instituto Superior de Deporte. Sí. Y yo no sé quién fue que asesoró a Balaguer, y Balaguer salió con la Secretaría de Estado de Deporte. Ajá. Nos sorprendió a todo el mundo. Sí. Tuvimos que hacer los cambios estratégicos. No, y sin dormir, empezarse a escribir Esquema y cosas. Una secretaría. Sí. Era una cosa terrible. Para este país. Además, los 12 juegos que tú dices. Sí. Esas instalaciones todavía están. Correctamente. Bueno, Fey, agradezco mucho tu presencia. Hemos conversado ya durante una hora. Es importante que tú le des ese mensaje final a la sociedad dominicana, no solamente a la juventud, sobre la importancia de la actividad deportiva en el país. Yo quisiera que esta generación que tiene el alto honor de dirigir en la actualidad los estamentos deportivos, ¿verdad? ¿Cómo tú le llamas a los aparatos gubernamentales? Bueno, a los aparatos gubernamentales. Estatal y olímpicos. Y todo, y federados también, Sí. de que tienen que pensar, tienen que trabajar, tienen que estudiar y tienen que saber historia para poder derrocar este sistema. Este sistema ya terminó, acabó. Tenemos que hacer uno. Perfecto. Que pueda aguantar 20, 30 años más. Correcto. Y ahora trabajamos por ciclos así. Muchas gracias, profesor. Bueno, agradezco, Fey, de verdad, tu gentileza y de tu señora esposa por estar con nosotros aquí en Diálogos del Siglo XX. Nuestros amigos receptores, será el próximo sábado a las 10 de la noche con otro diálogo también importante y valioso como el de hoy. Hasta pronto.